normas. Y como presentación y lo que nos mueve, pues evidentemente lo que andamos siempre es buscando en One Emprende formas de aumentar la comunidad de emprendimiento, ¿no? Y también aumentando maneras de formaros cada vez mejor, ¿no? En este sentido, creemos que la mejor formación que puedes llevar es también el estar 2, 3 meses, 4, lo que pida en una startup de prácticas, entendiendo sus formas de trabajo, sus primeras herramientas, las que usan para diseño, para trabajo en equipo, para organización, para contabilidad. Por lo tanto, hemos concebido esta iniciativa no solo para las prácticas, que hay otras muy parecidas en la universidad, sino para que sean prácticas en startups. Y las podéis llevar tanto a vuestro proyecto particular, actual o futuro, o como incluso, bueno, si a alguno le gusta este ambiente y encaja, pues también puede ser una salida profesional, ¿por qué no? Pero nos mueve sobre todo eso, la formación vuestra. Y luego ir también, gracias a estas iniciativas, estableciendo relaciones con el ecosistema. El Spanish Startup, ahora os lo presento, es una de las más veteranas asociaciones de startups, con una muy dinámica, y creemos que ellos nos están dando los contactos, la apertura a estas startups de golpe y para conseguir que ofrezcan puestos de prácticas a este reducido grupo, ¿no? Entonces, el abrir estas conexiones con Spanish Startups y todas las startups que hay detrás, creemos que enriquece muchísimo a One Emprende. Esto es lo que nos mueve y estamos muy agradecidos a la respuesta que estamos teniendo en esta primera tentativa. Ojalá, yo creemos que va a salir, claro que va a salir con esta respuesta y con Carlos de Spanish Startup al lado, vamos a hacer el match entre esas empresas y vosotros. Entonces, bueno, esto es como quería enmarcar la iniciativa y de nuevo el agradecimiento. Y si me permitís, así como para poner todo en contexto, quiero hacer solo esta slide y luego nos vamos a escuchar a Carlos, que es el que interesa. Lo que quiero aquí mostraros es cómo estamos diseñando el proceso para que todo ocurra, ¿no? Permitirnos errores, porque es la primera vez y somos todos startup en este sentido, pero a grandes rasgos será esto, ¿no? En esta slide que nos pone Carlos, One Emprende es el agente amarillo, vosotros los estudiantes sois el agente verde y Spanish es el agente rojo. El proceso será algo así como que en el primer lugar nosotros vamos a abrir hoy una landing. La misma landing que habéis visto es una landing para que os preinscribáis de nuevo con mostrando el interés, es como confirmar el interés. Bajamos al diamante de estudiante, vosotros os preinscribís con un formulario muy básico de preferencias. Bajamos al diamante de Spanish, donde él va a recibir ofertas de prácticas de varias startups, posiblemente sean no homogéneas en cuanto a cuánto tiempo ofrecen, la función, el salario. Bueno, entonces One Emprende, en el diamante cuarto de arriba, os comunicará estas ofertas. Bien por mail o por landing. Estimamos que puede ser a primeros de mayo, necesitamos este mes para recogerlas. Vosotros en el punto quinto recibís las ofertas y las que más se adapten a vuestras necesidades, pues las podéis solicitar. Ahí ya seguramente os pedirán el currículum y el porqué, estas cosas que se piden, las muestras de interés. Spanish Startup, junto con las startups, sobre todo las startups, bueno, básicamente las startups, selecciona a los estudiantes. Y ahí en el diamante 6 y luego en el diamante 7, One Emprende, lo que os va a ayudar también es hacer toda esa tramitación de la práctica dentro de la universidad. No me enrollo, es un proceso muy duro que tendremos que descubrir, en el que hay que firmar un convenio entre la UAM y la empresa, luego un anexo particular por cada estudiante que va en prácticas, que está involucrado en vuestro centro. Bueno, esto ocurrirá. Pero sobre todo, si estáis seleccionados, nosotros os apoyamos en toda la administración y el estudiante pues se inscribe. Lo que sí estamos concibiendo es hacer un workshop de inducción a trabajo en startups, que será un workshop de 8 horas, una cosa muy sencilla.
y dado por Spanish, donde nos habilitarán a las herramientas típicas que se están usando, para que no vayamos, no, a algunos les hará más falta que a otros, pero sí vamos como más adaptados y la acogida será mejor y se podrá repetir y no se cancelarán las cosas, es una garantía. Aquí vamos a pedir que os inscribáis con una tarifa muy básica que cubre solo el coste de la formación y también dependerá de lo que somos y tal. Pero solo se lo pediremos a aquel que esté seleccionado. O sea, no debe ser una carga económica porque de alguna manera tienes ya en la mano la práctica para hacer durante el verano. Entonces vosotros ya en el Diamante 9 hacemos el workshop en mayo y luego al final pues las prácticas se empiezan cuando también la empresa las ofrece. Pues típicamente pues el 1 de julio cuando terminéis vuestros compromisos, que también vamos a tener que torear con modificaciones de calendario y demás. Entonces, este es el panorama general para que os situéis qué vamos a hacer, cuál será vuestro recorrido. Y bueno, si tenéis alguna duda así muy obvia, muy clara, lanzarla ahora por el chat, aunque está así ardiendo por temas de logística, y lo intento responder. Y si no, como decía antes, luego durante la llamada o al final podemos hacer un turno de preguntas y respuestas. Pregunta Arantxa que si solo es para estudiantes de la UAM. Pues creemos que sí. ¿Por qué? Porque las prácticas el convenio de prácticas es solo para los que están matriculados. Me apunto tu duda de alumni y en concreto lo preguntaré a ellos, pero también si estás matriculada en alguna otra cosa como una asignatura de máster o algo por ahí, creo que podría valer, pero tendríamos que estudiarlo con la normativa de la UAM, que no estamos todavía muy... Y preguntaba a Jessy si has hecho prácticas de OPE antes y si es compatible. Yo creo que sí, porque básicamente la única restricción que nos ponen es que si uno puede hacer durante un curso, puede hacer 750 horas de prácticas, pero luego se resetea el contador. Y la ventaja de estas fechas de julio es que pues quizá tengamos flexibilidad para asignarlas al curso 19-20 o al 20-21, ¿no? Entonces, bueno, ahí no habría incompatibilidad. Quizás bueno, que Arantxa vemos tu tema en concreto, pero ya la incompatibilidad de estar matriculado en algo. Beltrán tiene también el mismo tema. Pues entonces vamos a verlo. Me apunto esta pregunta, creo que no, pero me lo llevo. Y lo que dice Ispocafta, hola, es si están dirigidas a un determinado perfil. No, va a ver, según la necesidad que tenga la startup, que puede ser en cualquier departamento, bien por necesidades de ampliación o por cubrir puestos en verano, que también es el concepto, pues ellos dirán la oferta. Esto es transversal. A todo lo cual es muy bueno y también, pues oye, en cierto punto es malo. Si nadie ofrece a alguien, ninguna startup ofrece a alguien tu perfil, pues pasa como todo en la vida. Que bueno, no puede ser esta vez, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto más o menos son las preguntas que han surgido. Si te vamos por dinámica, vamos a seguir en la siguiente fase. Me apunto las que vayan saliendo y las contesto al final. Entonces os quiero presentar al artífice de todo esto, nuestro gran partner, Carlos, de Spanish Startups. Carlos es un alumni de la UAM también, con lo cual, y Diego, que está acompañándole, los conoce muy bien y han estado súper alineados con nosotros y emocionados y ilusionados con esta oportunidad, ¿no? Entonces, ellos ahora se presentan, pero la idea es que sean el contacto con las startups y los que den la inducción, nuestro gran partner. Así que, Carlos, te dejo casi el micrófono y el escenario y nos cuentas pues, de lo que se trata la iniciativa y lo que piden las startups.
Perfecto, Jorge. Muy bien. Oye, muchísimas gracias a UAM Emprende, lo primero por la iniciativa. Y nada, comentaros a todos los que estáis en la llamada, me gustaría que la sesión fuese interactiva. Entonces, en cualquier momento, si tenéis alguna duda sobre lo que se está viendo en la propia presentación, podéis quitar el mute y hacer esa pregunta, ¿vale? En cualquier caso, si tenéis dudas generales, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas al final de la sesión. Las podéis ir planteando por el chat y le damos respuesta al final de la sesión ya de forma personalizada, ¿vale? Durante la sesión hoy vamos a ver 4 apartados principalmente. Me gustaría poneros un poco en contexto de cómo hemos llegado a esta iniciativa, cómo se construyó Spanish Startups y bueno, de dónde viene todo este proyecto. Lo siguiente que nos gustaría informaros es acerca de cuáles son los requisitos, metodologías, formación que están buscando las propias startups, un poco para que os preparéis en esta nueva fase de prácticas que todos hemos pasado y bueno, cuanto más preparado se vaya a ello, mucho mejor. Lo siguiente sería la parte de formación, este programa que hemos preparado en conjunto con UAM Emprende y contaros un poco pues, la estructura básica y cuáles serían los próximos pasos, ¿vale? Que ya ha adelantado un poco Jorge. Y por último haremos si nos da tiempo y la sesión va rápido, haremos una pequeña sección de trucos finales, ¿no? para los emprendedores y para la gente que esté interesada en el mundo de las startups y ya abriríamos la ronda de preguntas y respuestas. Cualquier duda que vayáis teniendo sobre la presentación e incluso plantearé alguna cuestión, podéis ir desilenciando vuestros micrófonos e ir planteándolas, ¿vale? Bueno, pues lo primero, ¿qué es Spanish Startups? Y me gustaría empezar un poco con mi corta pero intensa trayectoria profesional. Yo estuve estudiando, como ha comentado Jorge, en la Autónoma, en la Facultad de Económicas, estudié Administración y Dirección de Empresas. Y bueno, mis primeras prácticas fueron en el Banco de España, las hice a través de la OPE también, con una beca que daban. Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, sobre todo para darme cuenta de aquello que yo pensaba que quería trabajar y luego no era precisamente lo que yo me esperaba, ¿no? Yo me formé en mis últimos años en finanzas, me especialicé en finanzas, pero resulta que hay una gran diferencia entre lo que uno se cree que va a ser su trabajo y lo que efectivamente es esta labor, ¿no? Entonces yo estuve trabajando en la central de balances, gestionando grandes cuentas, haciendo todo el análisis de sus cuentas anuales y bueno, me di cuenta un poco que no era lo que más me motivaba, ¿no? Yo pensaba que así iba a ser, pero finalmente me decidí a irme al extranjero, estuve formándome en marketing digital y definitivamente ya me especialicé en el mundo de las startups, ¿no? Luego, por casualidades de la vida, hice la beca de ICEX, que es una beca que os recomiendo muchísimo, que le echéis un vistazo. Creo que podéis aplicar a ella hasta los 28 años. Y bueno, es una oportunidad muy buena, consta de 3 años, de 3 secciones. Una sección es un máster que dan gratuitamente de 1 año de duración y yo creo que es muy, muy, muy completo en gestión internacional de empresas. La segunda fase es una experiencia en una oficina comercial en el extranjero, normalmente en las embajadas que tenemos situadas en otros países. Y por último es unas prácticas en empresa española internacionalizada, ¿vale? Ahí fue donde yo ya decidí dar el paso y me especialicé en el mundo de las startups y la innovación y empecé a trabajar con el grupo Barrabés, igual una empresa súper interesante para que le echéis un ojo. Y bueno, a partir de 2016 ya empieza mi trayectoria emprendedora. Primero fundamos una empresa que se llamaba eCountries, que bueno, como la mayoría de las startups, pues fue un proyecto muy bonito, pero finalmente no encontramos el encaje que buscábamos. Y bueno, también hay que equivocarse rápido y barato, como dicen, así que bueno, cerramos ese proyecto y arrancamos la iniciativa de Spanish Startups, que ahora os cuento un poco más en profundidad qué es lo que hicimos. Simplemente por terminar un poco lo que ha sido mi trayectoria profesional, en estos 8 años, pues bueno, luego empecé a trabajar en una startup que está dentro de este programa, se llama Playtomic, muy interesante aquí en Madrid. Tras esto me fui a otra startup ya como socio
que se llama Buniverse, que es una empresa de devolución de impuestos para turistas extranjeros. Y más o menos en paralelo fundamos, varios miembros del equipo de Spanish Startup, fundamos una empresa que se llama Disculver, que es un recomendador de cosas chulas en la ciudad, actividades, productos, marcas chulas e interesantes de la ciudad. Y ahora en estos momentos, aparte de dedicarme a Spanish Startups, colaboro con una empresa de la que soy socio también, que se llama Sport Advisor, ¿vale? Esto es un poco por daros un contexto de qué es lo que he hecho desde que salí de la universidad. Paso un poco a contaros qué es Spanish Startup, ¿vale? Básicamente nuestro objetivo es democratizar el emprendimiento aportando valor, recursos, herramientas y conocimientos al ecosistema emprendedor. Hace ya unos años nos dimos cuenta que había un montón de iniciativas dentro de la comunidad de emprendedores y no había un canal o un hub que centralizase todas estas iniciativas. Por tanto, nos decidimos varios compañeros, en concreto 3 personas, mi compañero Diego Docabo, que está aquí en la llamada, otro socio que se llama Ignacio Sánchez, que también fue alumno de la UAM, y constituimos lo que nosotros consideramos la primera comunidad que unía un poco a este ecosistema emprendedor. ¿Qué es lo que hacemos? Pues aportamos valor a todos los actores del ecosistema emprendedor, ¿no? ¿Quiénes son estos? Pues tenemos por un lado emprendedores y startups, por otro lado tenemos inversores, luego trabajamos muy estrechamente también con corporates, ahora os contaremos un poco los servicios que hacemos para ellos, y finalmente trabajamos también con entidades como aceleradoras y otros agentes como puedan ser, por ejemplo, instituciones de emprendimiento, empresas que se dedican a la innovación como Barrabés, agentes públicos, etcétera. Al final hay muchísimas iniciativas, cada vez más, la oportunidad cada vez es mayor de trabajar en el mundo de las startups, es un sector que está creciendo muchísimo y nosotros a lo que nos dedicamos básicamente es hacer servicios para todos estos actores del sector. Nos podéis encontrar, si no nos conocíais aún, tenemos varios canales. Por un lado tenemos nuestra página web, que es donde centralizamos un poco toda la comunidad. Tenemos una newsletter súper interesante que sacamos cada 15 días y que os puede dar un poco herramientas, recursos y eventos chulos que se están celebrando aquí en Madrid y bueno, en otras ciudades de España. Luego también tenemos una comunidad bastante grande en LinkedIn. Trabajamos muchísimo con Meetup, que no sé si conocéis, pero Meetup es una red social que va por temáticas y es una nueva forma también de encontrar empleo y de encontrar personas afines en tu sector para poder especializarte, ¿no? Por ejemplo, si alguien está interesado en la fotografía, por decir alguna temática, es un canal súper interesante para conocer a personas con intereses afines y, de nuevo, yo creo que es una nueva forma de conectarse para poder ir atrayendo o enfocando nuestra carrera profesional. Por último, tenemos 2 canales, aunque más residuales, que son el Instagram y Twitter, pero que bueno, también generan muchísima interacción y van creciendo también año a año. Y estos serían los servicios que hacemos desde Spanish Startups. Los principales servicios. Por un lado, hacemos eventos, es principalmente cómo surgió el proyecto. Por ejemplo, hemos celebrado un hackathon en South Summit, lo organizamos nosotros y hacemos un montón de eventos tanto para corporates como para startups para darles visibilidad, atraer a este talento emprendedor y un poco sacar iniciativas con ellos. La siguiente línea de negocio que tenemos desde Spanish Startup es consultoría. Y básicamente lo que hacemos desde esta vertical es dar un poco una visión diferente a grandes empresas acerca de proyectos que ellos quieren lanzar. Ellos tienen normalmente muy claro cuáles son sus objetivos, pero no saben a lo mejor cómo implementar una idea que les ayude a conseguirlos. Entonces nosotros lo que hacemos desde este punto es darles una visión un poco más fresca, un poco más juvenil y trabajamos mucho con Open Innovation, juntando diferentes actores del sector, startups, proyectos que les pueden sumar y al final hacemos ese nexo entre lo que es el corporate y las propias soluciones que ofrecen las startups. Otro servicio que hacemos es el marketing y comunicación. Básicamente, bueno, tenemos una pequeñita agencia de marketing que damos servicio principalmente a startups y bueno, es un servicio bastante chulo también porque, bueno, aparte de aprender muchísimo, al tener esta comunidad que cuenta ya con varios miles de
usuarios, pues bueno, tenemos también una capacidad de comunicarnos con una audiencia, digamos, muy segmentada y muy cualificada. Y por último, que esa es la parte un poco en la que estamos empezando a trabajar ahora, nosotros hemos creado un curso que se llama Focus, que sacaremos después de verano, y que es un poco un concepto para vincular lo que es el talento y los estudios que se están formando ahora mismo con las necesidades reales de las startups, ¿no? Es un poco también la idea que estamos haciendo con UAM Emprende, y lo que vamos a hacer principalmente es un curso también externo para que puedan disfrutar de él no solamente los alumnos de universidades, sino cualquier persona, sea cual sea su formación. Y pasamos a la parte de qué es lo que buscan las startups, ¿vale? Aquí quiero que interactuéis, que colaboréis, y lo primero que os quería preguntar es, si algunos animáis, que me digáis, en vuestra opinión, qué es una startup. No sé si alguien se quiere animar, ¿cuál sería un buen término para definir lo que es una startup? ¿Algún valiente? Bueno, pues os cuento. Básicamente, las startups se suelen definir como proyectos tecnológicos de innovación. Mucha gente suele decir que están relacionados con aplicaciones y demás, pero hay una definición que me gusta mucho, que la dio Eric Rice, el creador de Lean Startup, y este hombre dice que es una asociación humana destinada a solucionar un problema bajo circunstancias de alta incertidumbre, ¿vale? Por tanto, a mí, como me gusta definir el concepto de startup, es un proyecto que necesita validar sus hipótesis, ¿vale? Un proyecto que no sabe cómo va a hacer dinero, no sabe cuál es su modelo de negocio. Entonces, el concepto de lo que es una startup cambia de lo que no, tradicionalmente tenemos entendido de este grupo de personas en un garaje creando un nuevo concepto innovador, a cualquier proyecto que trabaje bajo circunstancias de incertidumbre, ¿vale? Podría ser, por ejemplo, una empresa que está lanzando un nuevo proyecto, podría ser también cualquier programa de intraemprendimiento que haya dentro de grandes corporaciones, y por tanto no se limita solo a pequeñas empresas tecnológicas, sino que también grandes proyectos tienen dentro, o grandes empresas tienen dentro proyectos que se pueden considerar como una startup. Y aquí pasamos un poco a qué están buscando ahora mismo las startups, ¿vale? Lo primero que me gusta contar siempre en este punto, no sé si sabéis que bueno, hay mucha titulitis dentro de estos pequeños proyectos, y al final todos son pues CEO, CMO, CFO, y básicamente lo que quiere una startup es la figura del CPT, ¿vale? Nosotros hemos definido este concepto como el chico para todo, ¿vale? Una persona que es proactiva y que es totalmente independiente, que es creativa, que tiene una capacidad de aprendizaje muy grande y ganas de aprender, y tiene unas habilidades comunicativas muy buenas y sabe trabajar en equipo, ¿vale? Estas serían principalmente las 5 claves que están buscando las startups y las skills en las que hay que formarse para poder entrar con muy buen pie dentro de cualquiera de estos proyectos, ¿vale? Es proactividad, es creatividad y es saber comunicar y saber también trabajar en equipo. Ahora vamos a pasar un poco a ver todas estas herramientas y metodologías en las cuales nos vamos a formar tanto en el workshop como en los programas de formación consecuentes, ¿vale? No sé si conocéis las metodologías de startup, las que más se usan en este tipo de empresas, pero básicamente se pueden dividir en 4. Primero tenemos el Design Thinking, que ahora entraremos en él en profundidad y os daré las principales claves. Después tenemos el concepto de Lean Startup. Después tendríamos la parte de Agile y Scrum. Y por último tenemos el sistema de Growth Hacking, los procesos de Growth Hacking. Como veis en esta diapositiva, que ha creado una emprendedora muy interesante que yo tuve la oportunidad de trabajar con ella en el grupo Barrabés, que se llama Diana Pottecher, vemos un poco cómo estas mismas metodologías se integran entre ellas. No es que una empresa decida ir por una metodología o por otra, sino que en las diferentes fases del proyecto se pueden ir, digamos, vinculando unas a otras y retroalimentando entre ellas. Entonces, vamos a pasar un poco a ver lo que sería cada una de ellas. Y, bueno, también deciros que os vamos a compartir toda la presentación para que todos estos materiales los podáis ver un poco con detenimiento, ¿vale? Esta slide, por ejemplo, que es un poquito más compleja, la podáis desgranar tranquilamente cada uno en vuestra casa.
Lo primero a contar respecto a las metodologías sería un poco cómo se estructuran, ¿vale? Una metodología normalmente tiene una serie de fases y dentro de cada fase existen unas herramientas para llevarlas a cabo, ¿vale? Ahora después en Design Thinking os voy a mostrar un poco este mismo concepto para que entendáis un poco esta estructura, ¿vale? Es una estructura básica de cómo entender qué es una metodología. Pues pasamos a la primera de ellas, que sería Design Thinking. ¿Vale? Design Thinking es un método para generar ideas innovadoras, siempre centrando su atención en entender las necesidades de los usuarios, ¿vale? Esto es lo primerísimo que hay que hacer antes de llevar a cabo ningún proyecto. ¿Por qué? Porque una vez entendamos esto, que como veis es un proyecto iterativo, un proceso iterativo en el cual vas pasando por las diferentes fases, pero vas volviendo a ellas una vez vas aprendiendo, nos sirve para lanzar proyectos de forma mucho más eficiente, ahorrar recursos, ahorrar tiempo, que es normalmente lo que las startups no disponemos, ¿no? De esos recursos económicos, de ese tiempo y de ese equipo. Por tanto, invertir tiempo cada vez que tengáis una idea o que os metéis en un proyecto en analizar estas propuestas de forma metódica con estas metodologías es muy interesante, y entender y saber usar estas metodologías pueden también diferenciaros y haceros destacar dentro de lo que es una startup, ¿no? El que controla estas metodologías al final puede aportar muchísimo valor a la empresa porque son cosas que se tienen muy... todo el mundo habla de ellas y demás, pero luego a la hora de implementarlas, la realidad es, un poco bajo la experiencia que he podido tener en estos años, es que no se le dedica el tiempo suficiente y por tanto, pensando que se va a ahorrar tiempo, que hay que ir rápido y demás, al final lo que se hace es perder recursos y tardar más tiempo en poder lanzar esa idea que muchas veces no acaba funcionando, ¿vale? Uno de los conceptos también que os quería dejar claro, que es importante saber, al final nosotros siempre nos fijamos en los casos de éxito, ¿no? Parece que todo el mundo que escucha una noticia de emprendimiento pues es un caso de éxito súper claro, que además a toro pasado parece como muy evidente, ¿no? Pero la realidad, y esto son estadísticas reales, es que el 99% de las startups que se crean no llegan a tener éxito. Y por tanto, implementando todo este tipo de herramientas, al final lo que ayudamos es a generar una oportunidad mucho más grande dentro de lo que es el éxito de la startup, ¿vale? Aun siendo estas estadísticas tan poco prometedoras, ¿vale? Esta sería la estructura de la metodología de Design Thinking, viendo un poco, pues partiendo de la metodología, luego tenemos estas 4 fases y, por tanto, luego dentro de cada una de las fases existen herramientas concretas que nos ayudan a definir, idear, prototipar y testar en este caso. Os vamos a dejar un link aquí abajo de una asociación de Design Thinking muy interesante, en la cual aparecen todas estas herramientas, además muy bien explicadas, con materiales, para que luego podáis aplicarlas, ¿vale? Y yo creo que es un ejercicio súper interesante el que cualquier persona, con la idea que se le ocurra o con cualquier idea prestada, que puedan ver en cualquier otro proyecto, haga este ejercicio y pueda ir fase a fase viendo cómo incorporar valor a lo que es esta idea. Como os digo, no es solamente para emprender, esto también es muy interesante para empresas que están establecidas, para repensar, para pararse y volver a replantear lo que es el proyecto en conjunto. Como veis, aquí tenemos varias herramientas, por ejemplo, el perfil de usuario, la técnica de Mago de Oz, que es muy interesante, es una técnica que básicamente lo que dice es: si no tienes ahora mismo una tecnología montada para hacer un servicio, pero ese servicio tú lo puedes replicar de forma manual, lo que puedes hacer es testar con tus primeros clientes haciendo todo de forma manual y ver si efectivamente ese prototipo que tú tienes planteado funciona o no funciona. ¿Vale? Aquí os dejo una idea de todas ellas y os dejo también el link para que os podáis meter y verlas una a una. El concepto de Lean Startup, la metodología de Lean Startup. Esto igual está muy de moda, todo el mundo hemos escuchado un poco qué es lo de Lean Startup. A mí, básicamente, me gusta definirlo pues, como aparece aquí en el texto, ¿no? Es una metodología para sistematizar los procesos de validación. Al final, lo que tiene que hacer una startup, como hemos visto antes, es validar sus hipótesis. Entonces, se basa en exponer al cliente de forma temprana todo lo que tenga que ver con el diseño del modelo de negocio, por ejemplo, creando un MVP o, por ejemplo, planteando hipótesis, que ahora os voy a mostrar un poco cómo hacerlo, para poder verdaderamente entender si esa solución que hemos
diseñado se ajusta a las necesidades que tiene el usuario, ¿vale? No autoengañarnos. Como pongo ahí, la regla número 1 es nunca pitchear la solución. A la hora de validar una hipótesis, cuando queremos validar una hipótesis de si un negocio va a funcionar o no va a funcionar, no podemos nunca mostrarles, por ejemplo, nuestra aplicación o lo que sea diciendo, oye, ¿lo utilizarías? ¿Por qué? Porque esto al final lo que hace es poner a ese espectador en una situación, digamos, ya no de compromiso, sino de necesidad a lo mejor irreal, porque tú ya le estás dando una solución sobre algo que no has estudiado, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de hipótesis, o las hipótesis se pueden ver también desde dos verticales. Una sería las hipótesis de valor, cómo creemos que vamos a generar valor al usuario, y hay que plantear estas hipótesis con el esquema que os voy a comentar a continuación. Y por otro lado tenemos las hipótesis de crecimiento, cómo creemos que este proyecto va a poder escalar, ¿vale? Que es otra de las definiciones muy típicas en startups. Un proyecto tiene que ser escalable. A medida que vaya creciendo, no tiene que generar los mismos costes que el crecimiento que está haciendo. O sea, tiene que tener un potencial de escalado. Y luego también estas hipótesis se pueden ver desde la perspectiva o desde el prisma del problema y solución. Hipótesis de problema y hipótesis de solución. Existe un libro que es el originador de esta metodología, se llama Lean Startup, que es de Eric Rice, os comentaba antes, y yo creo que es una lectura prácticamente obligatoria para todo el mundo que se quiera formar y que quiera profundizar en lo que es una startup. Paso a comentar un poco cómo podría plantearse un cuestionario de hipótesis, ¿vale? Nosotros lo que queremos hacer antes de sacar una solución al mercado es hablar con los usuarios que van a ser los futuros clientes de esta solución y no les tenemos, como he dicho, que mostrar nuestra solución directamente, sino que tenemos que, desde la perspectiva de cuál es el problema, le tenemos que preguntar, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que, por ejemplo, quisiste desplazarte de un lugar a otro de la ciudad? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Por qué fue tan difícil? ¿Cómo pudiste finalmente solucionarlo? ¿Y cómo podrías mejorar esta experiencia? ¿Vale? Desde este prisma lo que hacemos es que vemos el problema desde los ojos del usuario sin darle ningún tipo de solución previa. Y este pequeño esquema, al final muchas de las startups no lo hacen, directamente van con una solución para ver si la gente lo utiliza o no, y eso es una pérdida de recursos, porque probablemente cuando ellos empiecen a tener esos primeros usuarios se darán cuenta que lo que han planteado como la parte más difícil no lo es, o cómo se puede solucionar, probablemente haya alguna otra propuesta de solución. Y por último, las mejoras sobre las tecnologías existentes es mucho más interesante que nos lo cuente el usuario a que nos lo contemos nosotros. Paso a otro de los puntos principales de la metodología de Lean Startup. Lean Startup, por otro lado, uno de los conceptos más importantes que tiene es el concepto del MVP. Es el producto mínimo viable, que también hemos escuchado muchísimas veces, y hay un montón de formas de generar, digamos, un producto que no sea 100% operativo, pero que nos dé unos insights súper interesantes acerca de si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no, sin haber invertido todo este dinero en tecnología. Este círculo que vemos aquí en medio de la diapositiva da un poco el esquema de cómo funciona esta metodología, ¿vale? Que es dentro de la metodología de Lean Startup el concepto del MVP. Por tanto, por un lado, lo que hacemos es idear. Una vez que hemos ideado, construimos, generamos un producto mínimo viable, medimos y con esos datos aprendemos y volvemos a comenzar con lo que sería esta estructura iterativa que nos permitiría, de alguna forma, generar un proyecto mucho más afín a lo que la gente está buscando. He puesto aquí lo que sería el primer MVP que nosotros generamos de Disculver. Esta aplicación, que bueno, no hemos podido mostrar por temas técnicos, pero que os pasaremos igual, se ve exactamente cómo va a ser la aplicación y la usamos con un montón de usuarios para que la testasen y bueno, fuimos entendiendo un poco si los conceptos, las categorías y todo lo que es la operativa, el UX del proyecto se ajustaba a lo que nosotros esperábamos, ¿no? Al final, cuando tú conoces tu proyecto, pues obviamente sabes dónde buscar las cosas, pero dar a probar una solución antes de construir el producto final es muy interesante, porque al final vas a aprender de los usuarios cosas que tú en tu cabeza pues o no has pensado o lo has pensado de forma diferente y muchas veces
el emprendedor está muy encerrado, digamos, en su idea y no la valida. Esto es un ejemplo muy claro de cómo lo hicimos nosotros y bueno, pues el plantear un experimento, que al final todo esto consiste en plantear experimentos, se puede hacer a través de un vídeo promocional, se puede hacer a través de una landing page, una pequeña web que simplemente muestre la solución y vaya captando esos primeros leads, esas primeras personas interesadas. Luego también se pueden hacer breves campañas en redes sociales para testar, sobre todo a nivel productos y demás, si una propuesta va a funcionar o no. Y por último, que es el ejemplo que os estoy mostrando en la derecha, se pueden generar a través de aplicaciones que también enseñaremos en los cursos, hacer aplicaciones fake que básicamente replican el funcionamiento de una aplicación, pero son pantallas estáticas, no hay, digamos, código detrás. No sé si alguno os queréis animar a hacer alguna pregunta de todo lo que se ha visto hasta el momento. Si no, continuamos. Pues continuamos, chicos. Esta sería la metodología Agile, ¿vale? Básicamente es la siguiente parte al Lean Startup y ya es cuando estamos construyendo el propio producto, ¿vale? Una vez que estamos construyendo el producto también se debe adaptar y responder al cambio que se va a generar en el proceso en el que tú estás generando el propio producto. Quiere decir, si has podido tener una idea muy buena, pero a la hora de construirlo, tú necesitas tener también un enfoque, digamos, lean, para poder ir haciendo todo lo que es este proceso de desarrollo de una forma que vayas aprendiendo a medida que vas construyendo el propio producto. De nuevo, significa involucrar al cliente dentro del propio proceso de desarrollo y existe una metodología específica para la parte tecnológica que se llama la metodología Scrum, que significa básicamente es aplicar la metodología Agile a lo que sería la parte de desarrollo de código, de desarrollo de software. Dentro de esta metodología existen una serie de roles y una serie de procesos que permiten al equipo de desarrollo, que normalmente son los que más tiempo invierten y uno de los mayores costes de una startup, a generar productos que se van o propuestas de valor que se llaman sprints en periodos muy cortos, enseñárselo al propio cliente que vaya a recibir esa tecnología o al propio usuario, ir aprendiendo a medida que se van generando diferentes sprints, ¿vale? Para no llegar a un punto en el que has generado un producto, has invertido un montón de tiempo y finalmente ese producto no se ajusta o a las necesidades del cliente o a las necesidades del propio usuario final que va a disfrutar de ese servicio. Existen dentro de esta metodología tres perfiles clave, que se llama el Product Owner. Es un perfil muy interesante dentro de las startups y una profesión, yo creo, súper interesante para formarse. Y básicamente el Product Owner es la persona que recoge todos los requisitos necesarios para que ese producto se acabe ejecutando, ¿no? ¿Qué tiene que tener mi aplicación exactamente? ¿Cuáles son esas funcionalidades? ¿Qué necesidades, qué requisitos hay? Todo eso lo va obteniendo la figura del Product Owner y va hablando con los diferentes departamentos para irles dando salida. En el caso del departamento de desarrollo, lo que gestiona todo esto es a través del Scrum Master, que es la persona que va decidiendo cuáles de estas necesidades se van a ir implementando, organiza todo el equipo de desarrollo y mediante una serie de procesos que son reuniones diarias de no más de 15 minutos y una serie de herramientas que les permite ir midiendo todos estos sprints, pueden ir generando valor mucho más rápido, pueden ir controlando quién funciona, quién no funciona, en qué parte están atascados y en qué parte necesitan ayuda de otros departamentos de forma mucho más ágil, ¿vale? Todo esto viene un poco también de la metodología Lean, que surgió previamente y que tiene su origen en el Lean Manufacturing que hizo Toyota a comienzos a finales del siglo pasado y básicamente es la aplicación a proyectos de desarrollo y de código de toda esa metodología previa que hubo ya en los sistemas de producción tradicionales. Y por último pasamos... Sí. Te iba a preguntar respecto a lo del MVP, si no te cuesta nada de dinero, es tontería hacerlo, ¿no? Es decir, puedes lanzarte a hacerlo sin ningún problema.
porque no estás perdiendo nada de dinero. Entonces, desarrollar un MVP, ¿para qué? Si ya lo puedes desarrollar verdaderamente y testearlo si funciona o no, si no supone ningún coste económico. No sé si me explico. Vamos a ver, un MVP, generar un MVP sí cuesta dinero. Si no es dinero con tantisonante, al final lo que necesitas son recursos para ejecutarlo. Por ejemplo, en esta aplicación que yo os estaba comentando, es una aplicación que no dices, oye, ¿por qué me voy a quedar en el MVP? Es que esa aplicación en realidad no funciona. Es simplemente un ejemplo para poder mostrárselo a los usuarios y que estos usuarios puedan interactuar con la plataforma, pero eso no es operativo. Por Claro, tanto, un pero me refiero, MVP... no se necesita hacer un MVP si tu proyecto, el sacarlo, porque esto es una aplicación, pero si tu proyecto, el sacarlo, no requiere ningún dinero, es tontería hacer una prueba antes. Es decir, ya pruebas con el producto bien. No sé si me entiendes. Sí, vamos a ver, yo no conozco ningún proyecto que no cueste nada hacerlo, pero si existiese, o por ejemplo, proyectos de venta de productos físicos, por ejemplo, pues Hawkers, ¿no? ¿Cómo empezó? Pues su MVP básicamente fue comprar una serie de gafas y empezar a hacer todo campañas y demás para ir aprendiendo. Eso en este caso sería el MVP de Hawkers. Vale, muchas gracias. Vale, pasando a la parte de growth hacking, básicamente el growth hacking es la nueva técnica que está ahora muy de moda, una metodología que está muy en boca de todo el mundo y están surgiendo los primeros expertos ya especializados solamente en esta metodología y básicamente son unas técnicas de marketing que ponen en conjunto creatividad, pensamiento analítico y métricas para hacer que una startup crezca de forma exponencial. Básicamente, os he dejado un link ahí también con muchos ejemplos de growth hacks para que podáis comprobar y básicamente significa hacer mucho con muy poco, ¿vale? Generar un resultado muy grande invirtiendo muy pocos recursos. Al final esto va de darle al coco, de ir pensando en posibles soluciones que pueden ajustarse a generar pues, esa escalabilidad que siempre se busca dentro de las startups y, por ejemplo, aquí os pongo 4 pequeños ejemplos como la técnica de Member Get Member, que básicamente es que hay proyectos que una vez lanzan dicen, bueno, pues vamos a dar un periodo, por ejemplo, esto lo hizo Dropbox durante, no sé si fueron 6 meses, tenían 100.000 usuarios y finalmente pasaron a tener más de 4 millones de usuarios en un periodo de tiempo récord simplemente dándoles más espacio de almacenamiento si traían algún miembro externo, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un ejemplo claro de esto. El efecto wow es una vez que nosotros hacemos una generación de expectativas, pues que esa generación de expectativas sea menor al valor que finalmente vamos a entregar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que si estamos vendiendo algún tipo de producto de fitness, pues con esa compra les demos también un plan de nutrición, por ejemplo, ¿vale? Esto al final lo que genera es pues, que la gente comente y dice, pues mira, compré esto en esta tienda y aparte de traérmelo sin ningún problema y demás, pues me dieron este otro producto que me sirvió mucho y al final todo eso lo que genera es un boca a oreja que va pasando y que al final genera resultados, ¿no? El marketing del miedo pues es una técnica en la que se genera una sensación de exclusividad y de que, bueno, si no lo coges ahora ya no vas a poder disfrutar, pues por ejemplo, ofertas puntuales, descuentos por apuntarte antes de un determinado momento y demás. Y hay un montonazo de ejemplos súper útiles también para ir testando y no solamente sacar un producto al mercado, sino de alguna forma hacerlo suficientemente atractivo para que la gente vaya comprándolo y recomendándolo a otras personas. Y por último, bueno, he puesto ahí las típicas pruebas gratuitas de 15 días gratis, que eso está muy a la orden del día y como veis en muchas herramientas tecnológicas que ahora mostraremos a continuación, pues tenéis ese periodo de prueba para enamoraros de la aplicación o de la herramienta y finalmente acabar comprando sus servicios. Y pasamos a la parte de formación. Básicamente aquí lo que queremos contaros es un poco el acuerdo que hemos llegado junto a la UAM, cuál es nuestra propuesta de valor y en qué va a consistir, ¿vale? Nosotros, al trabajar con muchas startups, estar en contacto con ellas por los servicios que hacemos y bueno, consultas que nos llegan de emprendedores y demás, vimos que había un
un gap muy grande entre lo que se enseña dentro de las universidades, ciclos formativos, escuelas de negocio incluso, con lo que realmente necesitan este tipo de empresas, ¿vale? Que como os comentaba antes, pues es esa proactividad, la capacidad de aprendizaje, el saber manejar diferentes herramientas. Y bueno, se nos ocurrió ya hace unos meses el empezar a generar un curso que pusiese a la gente, digamos, a punto para entrar en una de estas startups y, por ejemplo, profundizando en estas metodologías, pues que las puedan implementar, dar ideas al equipo y sumar de una forma que no sea, pues al final, entrar en una empresa que te digan exactamente lo que tienes que hacer y sentarte en tu silla y ejecutar, ¿no? Que sea más también hacer repensar al equipo y tener al final herramientas y atreverse con herramientas para poder generar valor a la propia startup. Al final nosotros dentro de lo que es el programa con UAM Emprende que estamos empezando a generar, lo que queremos es acercar el talento universitario a las mejores startups del país, ¿vale? Y eso es un poco en lo que estamos trabajando. Este es el esquema del programa, que es una simplificación de lo que hemos visto al principio. Por un lado tendremos esta sesión informativa que se va a ir repitiendo en cada edición y bueno, que iremos mejorando y añadiendo diferentes partes. Y básicamente aquí se da la información básica acerca del programa y se ponen retos del sector startup, ¿no? Que es, cuáles son estas necesidades que ellas tienen y por qué hay que formarse en cosas que ahora mismo no estamos viendo dentro de las universidades. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez terminemos esta sesión informativa, os podréis apuntar en este formulario que han desarrollado desde UAM Emprende y lo que vais a poder hacer dentro de este sistema es dejar todo lo que son vuestros datos y nosotros ya con las ofertas que tenemos de parte de las startups iremos viendo cuáles son los mejores encajes, por perfiles, por expectativas, por cuál es la área de especialización en la que os queréis formar. Y bueno, las startups por un lado nos darán esos perfiles también, pero es muy interesante que vosotros en estos formularios que vamos a plantear pues nos deis toda la información necesaria para conoceros, para ver un poco en qué áreas os gustaría desarrollaros profesionalmente y hacer ese matching lo más efectivo posible. Una vez seleccionemos a estos perfiles que van a hacer esas prácticas con las startups, lo que vamos a hacer es un workshop presencial en el que vamos a profundizar en todas estas herramientas en estas metodologías y luego vamos a conocer también diferentes herramientas que ahora os vamos a mostrar, ¿vale? Y bueno, es una sesión muy light, vamos a estar simplemente un día entero trabajando en ello, pero os dejaremos, digamos, la semillita para que los que verdaderamente quieran luego profundizar en ello lo puedan hacer, ¿vale? En todas estas metodologías y, como os decía, en todas las herramientas que os hemos planteado. Y por último tendríamos las prácticas en empresa que preferiblemente las vamos a hacer durante verano, pero todo esto se acabará definiendo con la startup porque, bueno, más con la situación que tenemos ahora mismo, habrá que ver cuál es el encaje de tiempos y demás, pero en principio se está planteando con todas ellas que se tengan, que se hagan efectivas durante este verano. Estos son un poco los requisitos para participar en este programa. Por un lado hay que ser alumno de la Universidad Autónoma, ya sea de grado o de máster, y estar en disposición de realizar prácticas en empresa en función de los créditos matriculados, ¿vale? Ahora vemos un poco cuál es el encaje con estas dos tablas que tenemos a la derecha. Las prácticas pueden ser tanto curriculares como extracurriculares y por lo que nos han contado desde OPE, 60 créditos, a partir de 60 créditos se pueden disfrutar de 750 horas de prácticas. Y todo de acuerdo con la normativa universitaria vigente, ¿vale? Nosotros no ponemos las reglas, sino que simplemente hay una normativa que la universidad tiene que acatar y este es un poco el esquema básico de esta normativa, ¿vale? El salario mínimo se establece por la UAM, ahora lo vemos en las tablas, son de 300 euros, pero la propia startup, en caso de que le interese mucho el perfil, podrá mejorar esta propuesta, ¿vale? Y como vemos en estas dos tablas, por un lado tendríamos cuánto se va a cobrar en función de las horas que se vayan a echar al día y en la parte de abajo vemos exactamente, en función de los créditos que se tenga, cuánta es la dedicación máxima semanal que se podría hacer. Esto no aplica en el periodo estival. Por tanto, si las prácticas son efectivamente durante este verano, vamos a poder hacer, creo que son prácticas de hasta 35 horas, ¿vale? A la semana, que sería el máximo. Y ahí podéis hacer un poco la relación entre cuál es el mínimo que voy a cobrar en función de las horas que vaya a echar a la semana, ¿vale?
Y paso a las áreas de formación. Estas son las herramientas y las verticales en las que queremos generar contenidos de alto valor para que, bueno, aprendáis cosas que normalmente no se pueden aprender dentro de los ciclos formativos. Vamos a dar una formación muy interesante en data. Al final, todas las startups ahora mismo lo que están planteando es no se tienen que basar en intuición las decisiones, sino que se tienen que basar en datos reales. Y por tanto, existe una figura dentro de las empresas que se llama Business Intelligence, que yo pude ejercer durante algún tiempo, por ejemplo, en Playtomic, y es un puesto muy interesante porque al final lo que haces es obtienes información de diferentes canales, de los diferentes departamentos, los pones en común y los empiezas a analizar con cada uno de los responsables de cada departamento, incluso con el propio CEO de la empresa. Por tanto, se empiezan a tomar decisiones mucho más consensuadas, con mucho más sentido y basadas en datos, no basadas en creencias. Eso es una cosa muy, muy importante que hay que tener en cuenta, que ahora mismo prácticamente se puede medir todo. Todos los datos que genera un proyecto son medibles a través de herramientas y hay una figura dentro de la empresa que se encarga de reunir toda esa información y pasar de lo que es al dato al conocimiento, ¿vale? Lo siguiente que tendríamos es la especialización en producto. No sé si sabéis que hay una figura dentro de las empresas que se llama el Product Manager, que es la persona que gestiona todo lo que es el servicio o producto que se esté generando. Y es la persona encargada, es un poco la figura también del Product Owner, ¿no?, que hemos visto antes. Es quien capta todos los requisitos y es el último responsable del producto que se está gestionando. Por tanto, es la persona que tiene que estar en constante comunicación, por un lado, con los clientes para detectar esas necesidades y, por otro lado, con los diferentes departamentos para ir viendo qué se necesita afrontar en cada etapa del proyecto. Lo siguiente que vamos a dar herramientas es en procesos. Es muy interesante y muy importante dentro de una startup generar procesos que agilicen un poco todo lo que son las tareas rutinarias, ¿no? Al final, si vamos todos un poco cada uno a lo nuestro y se hacen las cosas de forma diferente, se pierde conocimiento dentro de las empresas y, por tanto, hay un perfil muy interesante dentro de las startups que ya tienen cierto tamaño, que es el director de operaciones. Es la persona que dice cómo se coordina todo, cuáles son los procesos que hay que generar para cada una de las tareas que se estén desempeñando dentro del proyecto, y es otra profesión, yo creo, muy, muy interesante en la que formarse y para la que hay que tener un control bastante grande de diferentes herramientas. Lo siguiente que tendríamos es las competencias digitales. Básicamente, dentro de una startup es súper, súper interesante saber gestionar una web, una página web, ya sea a través de WordPress o alguna otra herramienta de las que hay ahora mismo en el mercado. Todo lo que son herramientas de marketing, toda la parte de redes sociales y demás. Nosotros lo que vamos a hacer es una parte específica en competencias digitales genéricas y en la que cada uno luego va a poder también profundizar en la rama que quiera, ¿vale? Esto es una de las categorías, digamos, menos específicas, pero es una línea de formación muy interesante en la que se puede aprender muchísimo. Por último, tendríamos diseño y marketing. Diseño, pues bueno, no queremos generar diseñadores, hay gente que ha estudiado diseño, pero al final es una capacidad o una habilidad muy interesante de tener, el poder hacer presentaciones profesionales, el poder coger y hacer creatividades para tu empresa, pues que se vean atractivas para el público. Y al final, bueno, yo por ejemplo soy bastante negado para la parte de diseño, pero hay que controlar ciertas herramientas y al final, fijándote un poco en lo que está haciendo otras personas y haciendo ese benchmarking de cosas que funcionan, uno puede ir aprendiendo poco a poco y desenvolverse. Sobre todo en las etapas iniciales en las que la startup no tiene, digamos, esa profesionalización, no existe un perfil específico para cada una de las especialidades. Todo el mundo tiene que hacer de todo, como decíamos, la figura del CPT, y formarse un poco en diseño es fundamental. Y por último tendríamos la parte de marketing, que yo creo que es una de las más interesantes, en la que hay un montón de herramientas cada día más. Hay que estar muy al tanto de todas las cosas que van surgiendo y al final es una vertical, una especialización en la que no paras de formarte
y en la que, bueno, existen perfiles, como hemos hablado, de growth hacking y gente que está en contenidos y demás, que es muy atractivo también y yo creo que hay que controlar diferentes herramientas y saber qué es lo que se puede hacer con cada una de ellas. En la parte derecha hemos puesto las principales herramientas en las que vamos a dar formación. Tendríamos primero el diamante, que es Sketch. No sé si alguno os habéis cruzado con esta herramienta, pero a mí me gusta definirla que es un poco como el Photoshop de Apple. Básicamente es una forma muy, muy rápida, sin tener que tener unos conocimientos muy específicos, de generar diseños muy, muy, muy profesionales, y es una herramienta potentísima que se puede igual aprender en 2-3 días de formación a nivel básico y que nosotros daremos contenidos también para que os vayáis formando. Luego tenemos WordPress, como hemos comentado. WordPress al final es la herramienta, digamos, más extendida para generar páginas web, y creo que es fundamental también que todo el mundo conozca la estructura básica de cómo generar un WordPress, cuáles son las secciones y cómo optimizar todo esto, pues, para posicionamiento y diferentes cosas. Luego tendríamos una formación en presentaciones, que lo haremos a través de Keynote, que es el PowerPoint de Apple. Y bueno, al final una idea mal comunicada pierde todo el sentido, y por tanto hacer presentaciones profesionales es fundamental. Esto no importa que no tengamos conocimientos previos, al final todo es de ir aprendiendo y de ir viendo, como os he dicho antes, diferentes ejemplos que nos sirvan para ir aprendiendo. Luego tendríamos Trello, que es esta que está en azul con las 2 barritas. Es una herramienta de gestión de procesos en la cual se pueden ir un poco pues gestionando proyectos a través de tarjetas. Es una herramienta colaborativa y muy interesante, yo creo, de aprender y sobre todo de esos pequeños trucos que nos pueden servir para gestionar equipos que están trabajando a distancia o gestionar proyectos complejos dentro de esta herramienta, que es totalmente gratuita. O la versión gratuita es suficiente para lo que podemos necesitar en un inicio. Luego tendríamos Mixpanel. Esta es un poquito más desconocida, pero es una herramienta súper interesante que se integra dentro de aplicaciones y de páginas web, y que nos pueden traer un montón de métricas que de otra forma era muy difícil de captar, y podemos ir aprendiendo con todo esto que hemos hablado antes de las hipótesis, de cómo qué creemos nosotros que va a suceder. Pues todo esto nos permite ir midiendo por los funnels que se van generando dentro de la aplicación, etcétera. A continuación tendríamos Tableau. Tableau es una herramienta para los perfiles de Business Intelligence. Es una herramienta de inteligencia de negocio que nos permite conectar muchas fuentes de datos y visualizarlos de forma gráfica para la toma de decisiones, ¿vale? Esta herramienta yo creo que es muy, muy, muy atractiva. Es un poco más compleja que otras, pero veremos con un ejemplo ya montado cómo, una vez montado, que normalmente se tiene que hacer con el equipo técnico, cómo podemos sacarle partido, cómo podemos generar visualizaciones atractivas y cómo podemos tomar decisiones en base a los datos. A continuación tendríamos Google Analytics. Google Analytics, como sabéis, es la herramienta de gestión de métricas de Google para páginas web, y lo que tendríamos ahí pues va a ser una visión general de cómo con un proyecto en real, cómo empezar a medir pues, el tráfico, las audiencias, de dónde viene cada uno de nuestros usuarios, cómo están funcionando las diferentes campañas que hayamos montado y cómo convierten finalmente. Y bueno, es una herramienta muy, muy, muy completa, 100% gratuita, y que yo creo que es muy, muy interesante de aprender y de profundizar. Y por último tendríamos Salesforce y Zoho. Salesforce es un CRM, un gestor de clientes. Yo creo que es el más extendido en el mundo. No es precisamente barato, como hablábamos el otro día, y básicamente es una herramienta muy potente para hacer seguimiento profesional de los clientes, de los leads, y al final llevar un control en toda la parte de desarrollo de negocio. Por su parte, Zoho es una suite de aplicaciones que contiene diferentes soluciones en solamente una herramienta. Tiene pros y contras, como todo al final. Los pros que tiene es que, por un lado, todas las herramientas que están dentro de esta suite de aplicaciones generan sinergias entre ellas, y al final puedes ir captando datos de un sitio y verlos en otro. Por ejemplo, tienen un CRM como puede ser el Salesforce, pero también tienen un ERP, que es la herramienta de facturación. Entonces, todo esto conectado junto con las
herramientas que tienen específicas para redes sociales y demás, pueden ir generando un funnel y un conocimiento dentro de la empresa súper útil, y Zoho yo creo que es la suite de aplicaciones más barata y más completa que hay ahora mismo en el mercado, que también veríamos en este curso de formación. Y bueno, pues pasamos un poco a la bolsa de startups con las que ya nos han enviado prácticas concretas y que están interesadas en el programa. Nuestro objetivo va a ser llegar a final de este mes con unas 20 startups, y nos gustaría contar con una bolsa de startups potentes de más o menos alrededor de 50 antes de llegar a verano, ¿vale? La acogida está siendo bastante buena. Y bueno, pues aquí tenéis una pequeña muestra de aquellas que ya nos han enviado perfiles o requisitos específicos de prácticas, pero como os digo, estamos en negociación pues con toda nuestra base de datos de startups, y esperamos tener una bolsa de empleo bastante más amplia en todo este proceso. Y bueno, llegados a este punto, no sé si tenéis alguna duda, alguna cosa que queréis ver, si os animáis algún otro a hacer alguna preguntita antes de que pasemos a la parte final. Bueno, pues pasamos a estos consejos finales, ¿vale? Que me suele gustar darlos en las charlas que hacemos desde Spanish Startups. Lanzo una pregunta, por favor, esto sí me gustaría si os animáis a responder, ¿vale? Pero mira, existen 5 claves del éxito de una startup, ¿vale? Hay un estudio hecho por una empresa muy reconocida que tiene una trayectoria muy grande en la gestión de consultoría de startups, y lo que hicieron es un estudio con más de 200 startups e intentaron ver, en base a la idea, la financiación, el equipo, el momento o el modelo de negocio, cuál de estas era la clave que generaba el éxito. Entonces hicieron este estudio. Normalmente la gente, bueno, pues puede pensar que el factor clave es esta idea o que el proyecto tenga financiación. Al final, estos 5 puntos son claves para que una empresa, una startup funcione bien. Pero se dieron cuenta, curiosamente, de que el factor más clave dentro de una startup, y esto os lo digo también a la hora de elegir el proyecto en el que os queréis involucrar, era el momento. El momento en términos de si la solución a ese problema que se está planteando estaba justo el momento económico, social, o sea, ese año en el que se lanza el proyecto era el óptimo para dar servicio a esa necesidad. Por ejemplo, hay un ejemplo muy clarificador. Todos hemos tenido al final un palo selfie, y esto es una patente que sacó un hombre, creo recordar que era japonés, y bueno, que sacó hace como 15, 20 años, y que justo cuando se le cumplió la patente ya fue el momento en el que todo el mundo tenía un móvil con cámara, y que digamos que esa idea que él tuvo demasiado pronto no pudo monetizarla. Por tanto, dentro de este estudio que hizo esta empresa, lo que vimos es que, o lo que se vio, es que finalmente el momento es una de las claves decisivas de elegir ese proyecto, ¿no? Muchos proyectos pueden tener una buena idea, un equipo, financiación y recursos, y el modelo de negocio puede estar bien planteado, pero si no es el momento exacto para lanzar esa solución, quizás sea una de las claves para fijarse en un proyecto en concreto, ¿no? Que se puede haber anticipado o puede llegar tarde al propio mercado. Aquí lo que os quiero dar también es unas claves de cómo decidiros por el proyecto, ¿vale? Las startups tienen unas características muy diferentes a lo que es una gran empresa, y por tanto creo que habría que pedirle 2 grandes cosas a esta oportunidad laboral, en el caso de que sea posible. Por un lado, tendríamos la parte de aprendizaje. Es muy importante ver el equipo con el que vamos a trabajar, los procesos que han desarrollado, si tienen metodologías o no, todas las herramientas con las que vayamos a interactuar, y por supuesto el know-how que haya ido captando la empresa. Cuanto más tiempo lleven en el mercado o cuanto el equipo esté más profesionalizado en la parte de startup, más vamos a aprender como alumnos, y por tanto yo creo que es muy interesante ver la parte de aprendizaje como un requisito a pedir en las prácticas o en la elección del próximo trabajo que vayáis a hacer.
Y lo siguiente sería la posibilidad de participar en la compañía. Como os decía, esto al final es algo muy específico de las startups. Si llegamos en un momento muy temprano o si nuestro perfil acaba gustando mucho dentro de la startup, lo que se puede hacer es de alguna forma vincular nuestro salario también a una participación en el propio proyecto. Esto, por lo menos a mí, así me sucede, me motiva mucho más trabajar en un proyecto que considero que es mío a trabajar por otros. Yo creo que esto lo tenemos en el ADN todos los que nos consideramos emprendedores y participar en el proyecto en caso de que haya una oportunidad, aunque sea a cambio de no ganar todo el dinero que podríamos estar ganando por esa función, pero sí participar dentro del proyecto, creo que es algo muy, muy, muy interesante. Lo siguiente que os quería dar es un poco un tip que yo suelo utilizar bastante, que es el intentar estar al tanto, ¿no? Existen un montón de canales en YouTube y demás que todos conocemos. Me gustaría aquí traeros uno en concreto que se llama Emprende Aprendiendo, que es una forma muy, 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 muy rápida, con píldoras de conocimiento de unos 10-15 minutos, en el que nos muestran proyectos que han triunfado, proyectos que han fracasado, grandes empresas, startups, emprendedores en concreto, y creo que es un canal súper, súper interesante pues, para aprender acerca del mundo de los negocios y de las startups de forma un poquito más atractiva, ¿vale? En el caso de que os interese, ya os digo, buscarlo, que yo creo que es muy, muy interesante y al que os guste todo esto os acabará enganchando. Lo siguiente que he planteado aquí es el tema de los agregadores de información. Muchas veces leemos medios de comunicación específicos y hay herramientas como por ejemplo esta verde que tenéis a la derecha, se llama Feedly, que lo que nos permite es generarnos como un propio periódico nuestro. Lo que hace es conectarse a diferentes fuentes de datos, a diferentes medios de comunicación y te los trae todo dentro de la aplicación generándote como si fuese una experiencia única con tu propio periódico, por así decirlo, hecho a medida para ti. Y por último, todos los que estemos un poco interesados en todo el mundo del emprendimiento y las startups, yo os animo a que sigáis medios especializados, ¿vale? Aquí he puesto 2 ejemplos, pero hay muchísimos. También os compartiremos todo lo que es un listado de medios especializados muy interesante que podéis seguir a través de una herramienta como Feedly. Y aquí ponemos a TechCrunch y el blog de Enrique Dans, que no sé si alguno lo conocéis, pero es un hombre que todos los días hace un ejercicio con las noticias que ha leído el día anterior y demás de análisis de algún tipo pues de problema o de algún tipo de reto, analiza soluciones que se han lanzado al mercado y demás, y creo que es una lectura súper interesante, a lo mejor no para todos los días, pero bueno, si lo tenéis metido en vuestro Feedly, podéis ir consumiéndolo en la medida que tengáis tiempo. Por último, el tema de libros. Creo, como os he comentado antes, que todo el mundo debería leer el libro de Lean Startup. Luego tenemos otro muy interesante que se llama The Back of the Napkin, que básicamente es para para visualizar información, cómo mostrar información de forma visual y generar, digamos, presentaciones o análisis desde un punto de vista de diseño mucho más atractivo. Luego he puesto también aquí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que es muy, muy interesante y lo tenéis en audiolibro de forma gratuita, creo que está incluso en Spotify. Y los 7 hábitos de la gente altamente eficiente o altamente efectiva, que es igual un libro de autoayuda, de mejora personal y más, súper interesante, ¿vale? Eso es como resumen, pero tenéis aquí otros tantos. Y os digo que hay un canal dentro de Spotify que lo que hace es resumirte todo este tipo de libros. Es un emprendedor que se llama Luis Ramos, muy interesante, que lo que hace esta persona es, se lee los libros y finalmente genera un pequeño podcast sacando las claves de cada uno de ellos. Por tanto, hay muchísima información disponible. Muchas veces no tenemos tiempo ni recursos tampoco para andar leyendo todo todo este cúmulo de libros, y lo que se puede hacer de forma muy rápida y sencilla es sacar las claves de cada uno de ellos a través de podcasts como el que ofrece Luis Ramos. Por último, y ya cerramos con esto y pasamos a la ronda de preguntas, claves que a mí me han funcionado personalmente.
dentro de lo que es el irte desarrollando dentro del ecosistema emprendedor. Por un lado, es muy interesante, siempre que se pueda, hablar con algún tipo de persona con conocimientos, que ya tenga una trayectoria potente dentro del sector, y es la figura del mentor, ¿no? Al final se puede de alguna forma siempre aportar valor a este tipo de perfiles, nos podemos acercar a ellos a través de eventos que hay de emprendimiento y demás, y en la medida de lo posible aprender de otras personas. ¿Se ha colgado o ha sido yo? No se oye a Carlos. Sí. Carlos, no se te oye, algo ha pasado. Me voy a llamar por el móvil, espera. Carlos, ahora sí parece que te recuperamos. Carlos. No, se ha caído. Espera un momentito que le llamo por el móvil y que nos diga. Tenía ya problemas un poco de conexión antes. Yo voy a quitarlo. Hola, Jorge. Carlos, ahora sí te oímos, sí. A ver, sigue hablando. Hola. Yo voy a quitar, no creo que sea importante, pero quito mi imagen. ¿Me escuchas, Jorge? Sí, ahora sí. Se ha ido, ¿Ahora sí? Sí? Se ha cortado hace 2 minutos, pero ahora sí. A ver, prueba más. Vale, sí. Sí. No sé si me escucháis. No sé qué ha podido pasar, pues no estaba tocando el Skype. Vale, pues algún problema de conexión. Yo creo que estamos todos. Ahora Jessy se oye, ahora sí se escucha, ya se escucha. Pues dale, Carlos. Genial. Muy bien. Venga, pues terminamos con las últimas slides y pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Os estaba comentando, bueno, el tema del mentor, como os he dicho. Luego también animaros a ir a muchos eventos de emprendimiento, de innovación. Aquí en Madrid tenemos la suerte de que hay muchísimos, muy interesantes prácticamente todas las semanas. Y yo os recomiendo que sigáis nuestros canales en Spanish Startup, porque lo que hacemos es agregar los mejores eventos que se vayan a celebrar dentro de cada semana, los subimos dentro de lo que es nuestra página web y también los enviamos, los que son los más destacados, os los enviaremos en nuestro newsletter. Entonces, es una forma muy efectiva de conocer a gente afín, de encontrar oportunidades profesionales y al final de desarrollarse un poco en este mundo, ¿no? En el que hay que hacer muchísimo networking. La siguiente cosa que me gustaría recomendaros y que a mí también me ha funcionado mucho es siempre ofreceros a colaborar, ¿vale? Como todos sabemos, al final esta vida va de dar y recibir, y en el momento en el que veáis una oportunidad de ayudar a algún proyecto, de colaborar con algo que os interese, una iniciativa, sin buscar nada a cambio, normalmente este tipo de actitud proactiva y demás acaba funcionando y surge sus resultados, da sus frutos con el tiempo. Entonces, en la medida que veáis algún compañero que está haciendo algún proyecto, aunque no haya ningún tipo de retribución ni se os esté metiendo dentro de lo que es el proyecto, pero si podéis ayudar, interesaros y colaborar, normalmente así es como uno hace crecer su red de contactos y se va metiendo en diferentes iniciativas que, bueno, pues algunas prosperarán, otras no tanto, pero es esencial mantener esa actitud. Y por último, una recomendación muy sencilla, pero yo creo diferencial, es el tema de contar con con listados dentro de nuestra aplicación de nuestro móvil, que podamos tener notas. Pues bueno, yo por ejemplo tengo diferentes notas en las que todo lo que me va pasando un poco por la cabeza o cosas que veo y demás que luego te vas a olvidar de ellas, pues ya sea un listado de libros, un listado de películas, ideas de negocio, cualquier tipo de lista que se os pueda ocurrir y en lugar de tenerlo ahí en la cabeza, si lo podéis ir apuntando, sirve de dos cosas. Por un lado, para no olvidarse de ellas, y por otro lado, para al final poder ir ejecutándolas o simplemente compartiéndolas un poco con el esquema de colaborativo que os comentaba antes.
Y estas serían las claves finales. Aquí os vamos a dejar una serie de enlaces interesantes, ¿vale? Que yo creo que todos deberíais investigar. Por un lado tenemos la herramienta Canvanizer, que es una herramienta para hacer link canvas, sí, canvas de negocio y demás, que lo que sirve es pues esto, para plantear un negocio, digamos, desde una perspectiva totalmente abstraída del momento y poder ejecutar con un equipo todo lo que son estas ideas y plantear un modelo de negocio. Aquí os dejamos varios enlaces, yo creo, muy interesantes. Y si os parece, chicos, con vuestro permiso, Jorge, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Claro que sí, yo creo que hay que escuchar ahora a ver lo que nos viene a la cabeza a todos. Así que abrir los micrófonos, el que quiera preguntar, y a vuestra disposición. Hola, Buenas. ¿qué tal? Me gustaría saber... Oye, vamos a decir el nombre primero y así vamos Sí, conociendo. claro. Mi nombre es Jessica. Me gustaría saber dónde encontrar los cuestionarios o si podíamos ver qué tipo de startup hay que vayan buscando también por saber un poquito más o menos de cada una de las empresas, porque tampoco sé muy bien qué perfil buscan o qué tipo de empresas son. Un poquito para saber más. Gracias. Bueno, un poco por... Sí, yo hablo un poco del siguiente paso, que es una cosa que me sugiere, y Carlos le dejó un poco del el ámbito de las empresas, pero aunque ya explica un poco. En la misma landing que os habéis inscrito, vamos a abrir un formulario muy sencillo, ¿eh? Simplemente que no es un currículum ni nada, simplemente para una preinscripción. Ahora os mandamos un email a todos los participantes con esa landing, con esta PPT. Ahí os pedimos que os preinscribáis para entender el interés que deberá suscitar esto, y también, por supuesto, los preinscritos les llegarán primero las ofertas. Y ahí yo creo que esto el proceso es el siguiente paso es ese, no voy a enrollarme más. Sobre el perfil de las empresas, Carlos, si quieres complementar algo más. Sí, esta parte sería bidireccional. O sea, por un lado, las empresas nos van a enviar sus requisitos, pero por otro lado, os vamos a animar a que dejéis en este formulario, que no tiene ningún tipo de compromiso, vuestro currículum y demás, para que de forma un poco nosotros por detrás de todo esto podamos ir haciendo ese matching y enviaros las ofertas que verdaderamente os aplican. Entonces, una vez dejéis todos los datos dentro de este formulario, el siguiente paso sería por nuestra parte enviaros esas ofertas que un poco encajan con vuestros perfiles. Y si quieres decir algo más del perfil de la empresa, típicamente, aunque ya las has nombrado, o lo que pueden ir mirando. Las startups son de muchos tipos. Hay startups en diferentes sectores, los perfiles que están buscando también son multidisciplinares, no hay una tendencia clara. Normalmente lo que más se suele pedir son perfiles con un background, digamos, administrativo, pero hay muchas startups que nos están pidiendo gente para desarrollo, gente especializada a lo mejor en contenidos que puedan venir de periodismo y demás. Así que bueno, tanto las startups son muy variopintas, lo único que tienen en común es que están aquí en Madrid y que son startups. Y por otro lado, lo que son los perfiles que buscan, yo creo que hay un poco de todo. Lo que más volumen va a tener son todo perfiles pues, que vengan de administración, dirección de empresas y demás, pero es que yo creo que cualquier persona que esté cursando otra carrera, también con este pequeño workshop que vamos a dar, podría animarse si le interesa ese puesto, a aplicar a ello. Hola, buenas. No. Buenas. Mi nombre es Miguel, yo tengo una pregunta y es principalmente con qué fechas estáis trabajando, porque si es para este verano ya las prácticas, entiendo, ¿no? Así es, sí. En principio, sí. Sí, porque sí, mi curiosidad es simplemente esa, ¿con qué periodo estáis trabajando? ¿A partir de junio o antes? Porque claro, si el workshop lo queréis hacer en mayo, y bueno, un poco también, pues, ¿qué idea tenéis si la situación esta, pues, se alarga un poco? Principalmente eso.
Vale, repito un poco el proceso. En mayo, el primero tendremos las ofertas, hopefully, ¿no? Y os las comunicaremos. La empresa hace el matching, y os decimos, mira, vamos a poner 15 de mayo, San Isidro, venga, pues tenéis hay un match ahí. Y después inmediatamente hacer el workshop a finales de mayo. Intuimos que la empresa, vamos, vosotros en junio estáis blindados, luego cada caso es distinto, ¿eh? Ya negociaréis uno a uno, pero junio es blindado más o menos, alguno puede empezar antes, lo normal, el estándar, julio empieza el 1 de julio, agosto, septiembre, lo que pida. Yo creo que quizás es en el momento de que tú solicitas, ellos están de acuerdo con tu perfil, pues ya ahí la libertad casi, o la exigencia de la empresa y la disponibilidad vuestra. Negociación uno a uno. Si hay retrasos de los exámenes, un poco pues dale. Y decía que al final, sobre todo con la situación que tenemos ahora, pues habrá que ser un poco flexibles. En principio, todas las startups les interesa muchísimo reforzar el equipo en verano y en la medida de lo posible, si todo esto mejora y la situación vuelve un poco a la normalidad, se cursarían en verano. En principio vamos a intentar que sea así. Claro, y luego ya como algún compañero decía, ya depende del interés de cada uno, de si quiere empezar, le piden empezar en junio y él puede compatibilizarlo con sus exámenes, o al contrario, oye, que se ha retrasado esto, pues empezamos todo en julio. Esto vamos a dejarlo a la negociación vuestra y de la empresa, ¿no? Evidentemente, no nos metemos en eso. Vale, Miguel, más o menos. Sí, más o menos, muchas gracias. Os han dejado el enlace donde podéis también ya apuntaros para todo el tema de formación y prácticas. Y en principio, ¿ese formulario le tenemos ya listo, Jorge, para que dejen los currículums y demás, o hay que esperar un par de días? Sí. No, ya está. Mientras hemos hecho el webinar, ya está cambiado. Veréis un botón de me interesa y en este link que acaba de poner aquí Luis en el chat, ya os digo que irá luego en un email. Ahí se os pregunta alguna área, en qué curso estáis, en qué grado y el área de interés y la disponibilidad en verano. Muy, muy básico. No sirve para hacer el match, ni mucho menos. Ya os digo que cuando llegue la oferta es cuando os lo comunicaremos, email o colgándolo, y ahí es donde vuestro currículum lo adaptáis a la oferta, mostráis el interés y demás. Esto es casi como para tener un primer núcleo de gente interesada y también tener una diferencia con vosotros, ¿no? Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Mi nombre es Camila. Muy buenas, Camila. Es que el tema de contratación se lleva directamente por prácticas de la universidad. O sea, es que yo en mi caso estoy en último año, ¿no? Y pues ya estaban las prácticas cerradas, las que son el practicum, pero pues dada esta situación se han como cancelado, ¿no? Entonces me gustaría saber si hay algún inconveniente legal o sencillamente se hace a través de prácticas externas. Esto lo estamos orientando en media, o sea, para el 99,5% de los casos, o el 90%, no lo sé, como prácticas extracurriculares. No son tanto prácticas que te gestiona tu centro primero porque tienes que incluir alguna asignatura, sino que va a estar gestionado por la OPE, la Oficina Central, para cualquier grado y máster, y sin dar créditos. Por lo tanto, en ese 90% de los casos en los que no se necesite reconocimiento curricular, será gestionado todo a través de la OPE centralizadamente y será más sencillo. No quita que luego, me lo ponía por ahí por el chat, algún centro sea más escrupuloso, ya lo veremos, pero no es la idea ir al centro, ¿sabes? Vale, genial. Ok, muchas gracias. A ti. Más. Nos preguntaba Arantxa por aquí que en caso de que tengan una formación que no sea solamente la universitaria, si lo vamos a tener en cuenta. Por supuesto, todo lo que venga en el currículum nosotros lo analizaremos y veremos ese encaje. Si alguno tiene algún tipo de curso realizado, algún tipo de otra formación, lo tendremos en cuenta, Arantxa.
Nos pregunta también Spocafta que si hay algún consejo para obtener financiación para startups siendo uno joven y sin experiencia, ya sea por becas, fondos privados y demás. Bueno, pues aquí comentar que hay un montón de iniciativas, aceleradoras, muchísimos proyectos ahora mismo que ayudan a estos emprendedores en primera fase. Lo que habría que buscar son proyectos que estén metidos en financiación y iniciativas que vayan en relación con proyectos en fase SEED. Si ahora mismo está en proceso de ideación, levantar financiación aquí en España no es precisamente fácil, pero sí que hay muchísimas aceleradoras, por ejemplo Tetuan Valley, que al final simplemente con una buena idea y un buen equipo, pues te dan un curso de formación muy potente que te ayuda finalmente a levantar financiación. Sí, yo por experiencia, por ejemplo, el año pasado, entre emprendedores como vosotros, financiación sencilla, bueno, pues hubo un par de grupos que se presentaron a algún concurso, de estos que suelen dar, el próximo me parece que ganó 5.000, otro grupo de filosofía, de psicología, que él fue más gordo, ganó 20.000 para su proyecto. O sea, yo creo que una etapa muy inicial, participar en este concursos de ideas y demás es una fuente de financiación, cuando solamente tienes la idea. Con aceleradoras y demás, pues ya van en una etapa más adelantada o te da la formación, pero echarle una mirada a los premios. Nosotros el año pasado dimos, no sé si este año tendremos presupuesto, pero es ese ejemplo de cosas, ¿no? El Explorer también da, mirar mucho concurso en etapa inicial. Sí, fundamentalmente has dicho una cosa, Jorge, muy importante, y es que hay diferentes tipos de empresas que se dedican a esto. La aceleradora en este caso no sería el óptimo, sino que sería uno que se llaman incubadoras. Yo os recomendaría que os metieseis dentro de Spanish Startups, tenéis todas las ofertas de este tipo de iniciativas, ordenadas también por fecha de inscripción y demás, y os puede servir mucho para ver cuándo van saliendo las diferentes convocatorias. Así es. Por aquí hay una pregunta de Patricia, ¿hay que tener 120 créditos superior de la carrera? ¿Verdad? No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé que no lo sé, déjamelo preguntar. Patricia. Sería equivalente como a 2 cursos. Es buen punto. Una pregunta más. Nos están diciendo que parece ser que solamente se puede subir el currículum a través de LinkedIn, o hay algún tipo de... Sí, he respondido yo. La verdad que esa pregunta de LinkedIn no es para subir el currículum, es para conocerte un poco más. Yo insisto, creo que es absurdo pedir currículums generales, podría valer, pero además os liamos, ¿no? ¿Para qué? Yo creo que esperamos a que estén las ofertas, las comunicamos y ahí cuando veáis lo que piden, pues enviáis el currículum. Es como si no... Creo que es lo más operativo. En cuanto a tener LinkedIn o no tenerlo, yo creo que en esta etapa en la que os encontráis, que ya estáis saliendo un poco al mercado laboral, es muy interesante haceros una cuenta de LinkedIn. Obviamente no es un requisito imprescindible, pero si lo que queréis es estar al tanto de ofertas y también mostraros a más público, siempre es interesante tenerlo. Tampoco hay que cargarlo en exceso, simplemente hablar de la formación que habéis tenido, un poco vuestra motivación, y eso le va a servir mucho a las empresas también, pues para ver si es una persona que dedica recursos también a su programación profesional, por así decirlo. Así que yo siempre recomiendo que os abráis una cuenta, Jessy. Eso es. Bueno, ya recuerdo que mando un mail con donde esté el formulario para Miguel, aunque está ahí en el chat puesto también. Y nada, oye, yo pues si tiramos, si hay alguna pregunta, saltar, ¿no? Mientras tanto, bueno, mi impresión es que Carlos, gracias. Esta hora, aunque solo sea por los tips que has dado, ya lo vale. Ha sido, perdón si eso sea un poco más largo, unos se han descolgado, no muchos, eso está muy bien, pero creo que lo que has comentado
vale por sí mismo y encima has ofrecido muchas ideas que siempre es de agradecer. Es como una clase en sí misma. Y a los demás, de nuevo, gracias por el interés. Animaos, vamos a ir estas cosas que no están muy claras, vamos a resolverlas entre todos, pero vamos a tener éxito. Vamos a ser la primera promoción de prácticas en startups y vamos a acudir a la segunda si seguimos en la UAM, ¿por qué no? Si se puede, porque esta es una edición de verano de prueba, pero no quita que con Carlos y Spanish Startup vayamos a hacer más. Y esto, cuanto más participéis, más consolidará la iniciativa con las startups y con la UAM. Con lo cual, oye, de nuevo, gracias, compartirlo con vuestros amigos, alguien que sea de interés. Vamos a ver lo que recibimos de ofertas, que Carlos se lo está trabajando. Ojalá sean variadas para todos los títulos, para todas las edades y os valgan a los que, como decía al principio, a los que busquéis una posición situados profesionalmente, os conozcan, a los que busquéis cómo trabajan en las startups para vuestro proyecto, tener información y, como decía Carlos también, si cualquier cosa que te apuntes te vale para aumentar la red. O sea que si queréis pasar un buen verano, pues quedaos en Madrid y aprovechar esta oportunidad. Así que, ¿alguna Pues pregunta muchísimas más? gracias. Vale. Muchas gracias por la oportunidad y deciros que, bueno, os vamos a pasar también la presentación, así como la grabación del evento, ¿no es así, Jorge? Sí. Email, ¿verdad? PPT, la landing y un enlace también al vídeo. Correcto. Cualquier duda que tengáis más específica, si tenéis algún interés en emprendimiento y demás, nos podéis escribir sin ningún problema a Spanish Startups y nada, estaremos encantados de daros o intentar daros solución. Ahí está, ahí estamos en One Emprende, ya sabéis dónde nos tenéis para cualquier cosa y a todo el equipo. Pues muchas gracias a todos y ánimo, apuntarnos. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao. ¿Ya?